Pero bueno, buenas tardes a todos. Y lo de fumar, no fumar. Yo no tengo inconveniente en que se fume, siempre y cuando no haya nadie a quien le moleste. Si a alguien le moleste, pues lo siento, hacemos todo así. Hay algo que le moleste, que lo diga fuera. Si a alguien le molesta, también tiene voz y lo puede decir. Sí, sí que se puede. Mira, Pati, que mira. No, hombre, no va a ser, si no tiene que parar. Vale, la charla realmente no es un obradoiro, porque no sé quién puso obradoiro, será porque la idea era hacerlo más bien práctico. A ver, este es el manual de desobediencia civil económica. Son unos 60 páginas, ¿vale? Está aquí, subraya alguna cosita por encima, por si queréis entrar en él, pero eso está al acceso de cualquiera en internet. Y no sé el tiempo que podría tardar, simplemente en hablar de todo esto. Cuando a la vez, un poco los orígenes de la desobediencia civil, el ensayo de Thoreau, que es lo que en cierto modo la vida moderna. Bueno, perdona, el enlace para descargarse la gente que quiera... Sí, no, yo lo dejo. Aquí tú pones manual de desobediencia económica y este es el de derechoderebelión.net. Pero hay un montón de ellos. Digamos que fueron los primeros que lo quitaron. Con la obra de Durán o así. Y luego hay otras dos partes que yo creo que son más importantes, ¿no? Que sería el negocio represivo de la ley Mordaza, cómo va a afectar esto, pues bueno, afecta, claro. Y la ley antiterrorista. Porque la ley antiterrorista, pues si no hay terroristas, pues se van a inventar. Y ahora mismo por la ley antiterrorista puede haber muchísimos problemas. Entonces, por aquí vimos subrayar unas frases ahí antes que nos gustaban, ¿no? No queremos hacer así, hablar mucho de Thoreau, ni de esto así, para no ser muy largo, ni nada. Simplemente hay un par de cosas que creo que son importantes, que es frases, ¿vale? De Thoreau. Es el ensayo de desobediencia civil. Esto pues es de 1848 aproximadamente, y dice y hace varias cosas que más o menos en la parte moderna, se están tomando como referencia en casi todos los manuales, nunca como un dogma y nunca ateniéndose a él, ¿no? A mí esta es la que más me gusta, por eso la subrayé, y es que todo hombre que tenga más razón que sus vecinos ya constituye una mayoría de uno. ¿Por qué? Porque para mí, personalmente, y creo que para casi todos, la desobediencia civil simplemente es que si hay una ley, una norma, no importa que sea una ley, estamos hablando siempre de leyes. No importa que sea de la comunidad de vecinos, del ayuntamiento, de la diputación provincial, una costumbre moral. Los toros no es una ley. En los toros también se practica la desobediencia civil contra ellos. Cualquier cosa que sea costumbre, aunque sea de la inmensa mayoría, con la que no estés de acuerdo, porque tu moral, tu forma de ver las cosas, la palabra que quieras, te opones sabiendo que es delito, que es falta o que algo, y ahí estás practicando la desobediencia. Escogí también varias definiciones, así las más estándar, ¿no? De qué es la desobediencia civil. Wikipedia, porque cosas sencillas, se tienen al alcance de todo, ¿no? Pues básicamente se define como el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Si yo sé que si somos más de 20 personas, convocar una concentración es ilegal, si lo sé, es desobediencia civil. Si no lo sé, es simplemente ingenuidad. Bueno, suelen ser normas jurídicas o normas que el grupo de poder, cuando hable, al menos yo, no siempre los manuales que cite o las cosas que cite, de grupo de poder, hablo de cualquiera que ejerza el poder, pero básicamente hablo de las mayorías. Cualquiera que ejerza el poder es porque es más que tú, entonces tiene el poder. A mí eso no es importante. Y bueno, que más o menos, esta es la definición tal cual. Cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o a una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor, y esto es muy importante, tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales y concretos. Y aquí se necesita que se haga pública, que sea ilegal o así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos. Voy a citar aquí bibliografía, que sería Thoreau, básicamente, o sea, aquí me las citan. Esto es lo que es el actual manual, actual, me parece que me descargué el de 2013, no está actualizado, por eso imprimí las cosas.
pero básicamente de los primeros que se hicieron aquí en España, ¿no? Y bueno, hablan un poco, hablan bastante de desobediencia económica. Hay un compañero aquí que es el que lleva la parte de desobediencia económica y yo admito que ahí tenemos grandes lagunas y lo voy a tratar así muy por encima, ¿no? Más que nada de la práctica, porque la idea es, esto creo que es público, que cualquiera puede tener acceso a él. Y más que nada la idea es cómo organizar una campaña de desobediencia civil y una vez más va en función de lo que busques. Y de paso, porque salió en las charlas anteriores a hablar de los miedos, que siempre son la moneda. A ver, el manual. Si vayamos también hay un par de cositas básicas, ¿no? Para no tardar demasiado en esto. Bueno, esta es una cita muy famosa, ¿verdad? Que es cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber. Esto es importante. Todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, pero no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil. ¿Cómo puedo repetir? Sí, claro. Te la voy a leer entera porque solo me leí un cacho que es el que a mí me gusta. Esto es de R, que no sé de qué es, Dworkin, 1977. Hemos afirmado que la desobediencia civil es un tipo especial de negación de ciertos contenidos de la legalidad por parte de algún ciudadano o de grupo de ciudadanos. Con ello queremos decir que, si bien todo acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un acto de desobediencia civil. Ah, ¿cuánto diría? Esto os queda aquí para vosotros. Esta me gusta mucho, de Tirón, Arenós, ¿no? Esto le pasó a él, claro, por supuesto. Bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el verdadero lugar de un hombre justo es también una prisión. Cosas muy básicas, ¿no? Después la parte, que esta sí que va a ser muy breve, ¿no? La parte de desobediencia económica. Bueno, como todas las partes, y luego lo hablamos cuando vemos cómo se podría estructurar una campaña, hay muchas formas de hacerlo, depende un poco de lo que pretendas. En el manual habla muchísimo, porque estaba pensado por la gente de la Cooperativa Integral Catalana, escrito por ellos, para la autogestión. Y aquí es que cambian muchísimas cosas. Ya como te constituyas, si te quieres formar como ONG, como cooperativa, como... Todo depende de cómo vas a legislar y a cotizar. Pero casi todos estos, ya os digo, yo aquí tengo grandes lagunas, no están enfocados a campañas cotidianas que podamos hacer nosotros a diario. Sí, más bien dentro de organizaciones y colectivos, que es quienes realmente hacen este tipo de registros. Sí que hay cosas que podríamos hacer todos, muchas hacemos habitualmente. Por ejemplo, la insumisión fiscal. La objeción fiscal al gasto militar. En este manual se aboga todo el tiempo por la insumisión fiscal, es decir, negarse rotundamente a hacer cualquier tipo de declaración ni nada. Porque evidentemente uno de los grandes mecanismos de lucha contra el Estado, si en este caso es el poder, o contra cualquier forma de poder, es cortarle la financiación. Si tú, es que se basa igual que la desobediencia civil. Si una ley no te parece justa a la mayoría y nadie la obedece, deja de ser ley. Esto es el manual famoso de acción directa, acción política. Si algo se hace costumbre, eso se acaba legalizando, deja de ser ilegal, cuando es una mayoría. En la desobediencia económica, lo mismo. Si todo el mundo hiciera una desobediencia económica masiva, evidentemente acababas con el sistema opresor, con esa mayoría que te está oprimiendo, porque no la financias. En general, realmente, todo lo que nos oprime lo estamos financiando nosotros. Hay muchas formas de financiarlo menos. Que la puedes ver así, de financio menos a mi enemigo, o también lo puedes ver como formas dentro de la autogestión de abaratar los costes, que en cierto modo vivir dentro del sistema todavía no ha resuelto completamente. Habría formas de enfocar por los dos lados. Si alguien tiene mucho interés en esto, y no son muy difíciles. Bueno, aquí también entra sobre esto mismo, cuando montas una cooperativa, un centro social, una asociación cultural o algo, la forma jurídica. La forma jurídica, que es una chorrada en cierto modo, tiene un criterio de utilidad para no legitimar al Estado. A mí me parece importante, porque
En este caso, el Estado que dais de los que más nos atienden. Y bueno, y aquí las cuestiones jurídicas también, ¿no? A la desobediencia económica, hablamos en este momento. Bueno, todo esto es también muy básico, ¿vale? Lo de la justicia gratuita, casi todo el mundo tiene derecho a ella. Va entre 1.000 y 2.000 euros de ingresos mensuales. Ya depende, varía. En sí mismo es una forma de retrasar un proceso judicial. Si es civil no es obligatorio ni siquiera presentarse. Puedes ir y puedes llevar a quien quieras. Perdona, ¿a qué te refieres ahora? Que no me perdí. A la justicia. Justicia. En casos de desobediencia económica. Sí, sí, no sé. Y luego aquí hay bastantes recursos, o así que nos va a quedar aquí, ¿vale? Porque vamos a ver. Gracias. Las partes que se pueden hacer que son prácticas y que implican riesgos. Todo implica riesgos, más o menos. Aquí en todo caso son económicos. La más utilizada es la campaña de objeción fiscal al gasto militar, ¿no? Donde está aquí el manual, o sea, el formulario de cómo sería, ¿no? Esto se hizo reiteradamente, se está haciendo reiteradamente en el Estado español. Más o menos es la idea que tú objetas el gasto militar, que no estás de acuerdo, y la parte que te corresponde, están ahí las tablas para calcularlo. ¿Cómo haces para en la declaración decir que no quieres dar Con ningún... un escrito junto tienes el formulario y las tablas, sí, y las tablas para calcularlo. Y proponer un destino. Exacto, eso es lo que yo ¿Un pongo. destino que te refieres? A un centro social, que podrías donar al RSP Vigo, por ejemplo. ¿El gasto social? Pues sí. A alguien que tenga un colectivo social. Esto se está haciendo. ¿Qué te puede ocurrir? A mucha gente, nada. Hasta cuela. O sea, es decir, algo así como si no lo leyeran. A mucha gente le están reclamando ese dinero. Y a muy pocas personas en todo el Estado le han metido algo. Tampoco lo está haciendo mucha gente. Ahora los datos de memoria, ¿tú sabes cuánta gente tiene eso? No es No, bueno, pero... del gas que antes hacíamos. Así digo, Sofía. Sí. De hecho, uno de los años para probar el culo. Ah, sí. Sí. No sé. Sí, porque lo hace en vivo desde Espacio de Tanto Sí, sí. Son los que lo siguen haciendo también. De todas formas, sí que está aquí, está el formulario de cómo debería hacerlo, ¿vale? Y luego ya, vamos a la vida real, ahora, ¿vale? A ver, con la desobediencia civil es que puedes pretender cualquier cosa, claro, siendo prácticos. Puedes pretender cualquier cosa y hay grandes ejemplos, el sufragio universal. Bueno, las huelgas de aquella no eran legales, cualquier huelga que no fuera legal, porque es importante, si es legal ya no es desobediencia civil y no estás incumpliendo ninguna ley. Y muchas otras cosas se lograron a través de desobediencia civil, claro, con grandes campañas masivas, siendo muchísimos más. Lógicamente, cuando hay tantísima gente movilizándose, esto provoca una acción política. Si es una gente, digamos, una cuarta parte, tal vez muchos te prometan que si gobiernan te lo van a dar, como prometen ahora, y los que gobiernan son los que no. Que si fueran muchísimos, directamente el que gobierna cambia la ley para que esto lo tengas. Esto no suele ser la realidad. La realidad suele ser que la mayoría de acciones de desobediencia civil son un ocupatorio de sillas, donde hay 200 activistas, un año optimista, son ir a la rotonda de Colla, donde hay 50 personas y 140 policías, son otra realidad. Esto todo va a cambiar por las nuevas leyes, pero a día de hoy simplemente es el miedo. Mucha gente no va porque tiene miedo, pero esa mucha gente que no va porque tiene miedo son todos los que hubieran llegado aunque fueran ellos. Y encima está el miedo de inicio, de cuanto más, entraremos luego en esto si quieres, pasivo, activo, la desobediencia civil de base en sí se supone que es pacífico, pero luego depende de quién y dónde y cómo se pueden defender otro tipo de teorías. Por ejemplo, pacífica sí, pero el legítimo derecho a autodefensa también es pacifismo. Depende del tipo de campaña a la que se quiera enfocar. Aquí lo importante es eso. ¿Quieres hacer una campaña? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Y a quién me dirijo? Desobediencia civil pacífica ante Hitler no tiene mucho sentido.
la de Gandhi ante el colonialismo inglés, que ya estaba pensando cómo irse de allí con las manos lo más limpias posibles, es ideal. A Hitler no le presentes campaña de desobediencia civil, porque si te arrodillas, pues es más fácil para enterrarte. Así. Depende dónde y a qué. No es lo mismo hacer una campaña de desobediencia civil hoy en Vigo, con el gobierno de Caballero y las elecciones a la vuelta de la esquina, que hacer esto mismo pues, en alguna ciudad donde gobierna el PP y está también convencida de que va a seguir gobernando. Porque las represiones pueden ser distintas. Cuando hablemos luego de las leyes y los nuevos cambios y las multas, esto todo es relativo. Es tan relativo como que al principio esto no está ni aprobado. En segundo lugar, va a depender quién la aplique, cómo la aplique, dónde la aplique. Y una vez más volvemos a la política. Si el Tribunal Superior de Justicia es un tema político, según quien gobierne, reparten cuantos tienen. Todas las leyes dependen de quién las aplique o no las aplique. No hace falta llegar a la ley, las instituciones simplemente que lleve la policía. Si la policía viene a echarte pacíficamente, te echan pacíficamente. Y si les dicen que te tienen que pegar, te van a pegar. Si la policía tiene instrucciones de multarte 60 euros, un ejemplo total, las cagadas de perros, o llevar un perro suelto, te pueden multar hasta con una barbaridad, hasta 1.500 euros, o 301, así. A mí nunca me han puesto más de 60 por llevar perro suelto. Bueno, 120 por negar matarlo, pero eso es por reiteración, ¿sí? 300 luego por desobediencia a la autoridad, por seguirme negando a atarlo. Pero por el perro iban de 60 a 60. Depende de las normativas municipales. Esto es muy bonito porque hay casos sangrantes, como el nudismo, que hay un montón de municipios que lo prohíben. Entonces en una playa cualquiera, desnudo, y vienen y te sancionan. La verdad es que si tú recurres a esa multa, siempre te la tienen que quitar. Es tan sangrante que en Cataluña ya le dieron instrucciones a los Mossos de Escuadra, oye, que nos sigan poniendo multas porque todo el mundo las recurre, las gana y estamos perdiendo dinero en vez de ganarlo. No hay nada en la legislación, ni nada en la Constitución que te prohíba hacer nudismo. Podría existir tratamientos y una serie de cosas, pero que no es hacer ninguna playa. Eso es legal. El ayuntamiento puede sancionar lo que él quiera. Después habría que ver si esto es legal o no. Tampoco puede un ayuntamiento ni una comunidad autónoma crearse todas sus reglas. Entonces, en función de esto, aquí ahora mismo es que vivimos en el país de jauja. O sea, con Caballero y elecciones a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasa? Que depende del tipo de apoyo que tengas, cómo la quieras hacer, hasta qué tipo de resistencia pacífica, entre comillas, quieras ejercer. Y en función de eso depende mucho del objetivo. Los objetivos, cuanto más pequeño sea el sitio, o menos oposición haya algo, más suave puede ser la campaña. Si es muy grande, para llegar ya a la opinión pública, a los medios, que hablábamos un poquito antes, cómo hacemos que la gente venza el miedo a venir, en primer lugar, y en la desobediencia civil simplemente es eso, practicar con el ejemplo. Cuanta más gente empieza a desobedecer una ley, menos posibilidades de que te pase algo. Cuanta más gente la desobedezca, más posibilidades de que más gente también se sume a desobedecerla. Siempre partiendo de la base de que es injusta. Y también partiendo de este principio muy básico. Si simplemente a mí me parece que es injusto algo, yo tengo legítimo derecho a desobedecerlo también. Aunque el resto del mundo piense que yo no tengo la razón. Eso es problema del resto del mundo, no mío. Y ahora, a día de hoy, vale, las dos cositas más buenas. La ley Mordaza. Os imprimí por aquí, si alguien tiene mucha curiosidad. Bueno, básicamente, yo no soy experto en leyes y no quiero hacer un tema legal, tampoco vale. Sube las multas. Básicamente las dos lo que hacen es que van de la mano. Esta sube las multas para un tipo de activista, el activista que digamos va habitualmente a manifestaciones o a cierto tipo de actos, incluso actos puros de desobediencia, como pueda ser un ocupado de sillas. Pero suele ser que trabaja, tiene vivienda, es una persona que vive bastante integrada en el sistema. Le suben las multas, porque es la mejor forma de reprimir, la mejor forma de convencerte de que no vayas. Esto te sale muy caro. Y un viator de sillas te gastas el sueldo de un mes o más. Si queréis, las vemos. Los números asustan. De por hecho que pasamos estos por muy alto, porque si no sería interminable. Y esto más o menos un ojo le echaríais. Pero bueno, multas, es que son una locura, porque de 30.000 a 600.000.
por cualquier cosa, de 100 a 600 euros. ¿No? Consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos y transportes públicos. ¿Cuánto? De 100 a 600 euros. Lo que pasa es que tiene un problema todas estas leyes, ¿no? Y es que todas son interpretativas, interpretables, porque acaban con cosas muy raras. Cuando perturbe gravemente a la tranquilidad ciudadana. Pero claro, como la presunción de veracidad de la denuncia se ve gravemente reforzada, sobre todo en los casos de ley antiterrorista, que va a dar el caso que también te pueden aplicar por otro lado, creo que van un poco de la mano, que en función del perfil, de lo que les convenga, a algún tipo de activista que le van a endurecer las sanciones, ¿sí? Y habrá otro tipo de activista que lo que le vaya a caer es la ley antiterrorista. Y esta es todavía mucho más graciosa, pero bueno, tienes los ejemplos de la operación Pamífera, pero todavía se lo leo por ahí de Ocupa Tordesillas, será un caso así. Yo no sé ni dónde. Que básicamente endurecen. Bueno, aquí sí que ya es totalmente interpretable. Todo es terrorismo, no solamente lo que dicen, Y están por aquí. Vamos a ver, que quería citar son entonces, bueno, pero aquí hay gente como catedráticos de Derecho Penal, Manuel Cancio, que dicen que más o menos está un poco concreta, que permitiría decir que es terrorismo cualquier cosa. Al desvincularlo de la actuación de una organización que tenga como objetivo la subversión del orden. Básicamente oponerse al Estado es ley antiterrorista. Ocupar Tordesillas es más discutible, pero si ellos quieren pueden entrar en la ley antiterrorista. Y os cuento por qué, que lo tenía por aquí, sabía que. Bueno, esto es del diario también.es, o sea, he cogido siempre información sencilla, al acceso de cualquiera. Gamonal, ¿no? Bien. Los participantes de Gamonal pretendían parar las obras aprobadas por el ayuntamiento, y lo que hicieron se puede traducir por que algunos protestaron de forma violenta con la intención de obligar a un poder público a rectificar y abstenerse de llevar contra. Bueno, pues con la nueva redacción del artículo 573 del Código Penal, ese que quieren aprobar ahora, pues los causantes de lesiones a los policías antidisturbios podrían haber sido condenados a 15 años. 15 años de cárcel. Sí, sí. Porque el represario, el censor... 573 del Código Penal nuevo que tiene. Bueno, hasta nada. El medio ambiente y los derechos de los animales, por ejemplo, ¿no? Alteran gravemente la paz pública. Los activistas que se planean en Tordesillas todos los años. Hostia, que 300 euros me dieron a una amiga. A mí no me llegó nunca ninguna, yo 2 años. Sí. Para impedir la celebración del Toro Vega. En caso afirmativo, ya existe el primer indicio de terrorismo. Es decir, si alteras gravemente la paz pública, y aquí la paz pública, desde el punto de vista de un juez retrógrado, pues 200 activistas se meten en medio de un festejo taurino, donde, por ejemplo, este año estuvimos a minutos de impedir que se celebrara esto. Y claro, había 10.000 personas sádicas, no voy a decir forofos, eran sádicos que querían matar al toro y se estaban enfadando. ¿Alguien puede interpretar que estás alterando gravemente la paz pública? Sí, es una interpretación, evidentemente, pero evidentemente esto ya es antiterrorismo. Este tipo de activismo, que depende de quién, y lo bonito será cuando en un juicio se junten los varios perfiles y él se vaya con una multa y yo con 4 años de cárcel. Eso será lo bonito. Y los animalistas, por ejemplo, otra vez si asaltan una granja, donde se maltratan los animales, una granja donde matan animales, aparte de lo mal que van a decir. No llevan a cabo un delito contra el patrimonio con la intención de cambiar la legislación, en este caso que no castiga la cría de animales en determinadas condiciones. Si estas dos respuestas son afirmativas, también es terrorista. Esto tiene que ir a la Audiencia Nacional, que es importante. Esto ya os digo, es un anteproyecto de ley, es complicado que se apruebe tal como está y que la audiencia la pase entera. Pero la idea que transmite es esa. Y esto aquí, que ya es lo más bonito, o sea, bueno, centrales nucleares, esto ya es buenísimo.
porque aquí cambian incluso ellos mismos la ley, ¿no? Las fuerzas de seguridad de los jueces tienen respaldo legal para responder como operaciones antiterroristas contra aquellos que protagonicen actuaciones con fuerza contra la construcción de centrales nucleares y otras obras susceptibles de daño, dañar el medio ambiente. Y aquí ya no hace falta que atenten contra personas, como el patrimonio natural, ¿vale? Bueno, los habituales en desahucios, scratch, y esto ya... Aquí se pasa también un poquito, porque... desórdenes públicos. Esto habla de la ley antiterrorista, porque las multas asusta, pero esto de la ley antiterrorista a mí personalmente me asusta más. Los desórdenes públicos, si no son graves, es multa, que puede alcanzar, esto ya siempre toca, 30.000 euros, según la nueva ley de seguridad ciudadana. Pero en el caso de que sean hechos graves, delitos de terrorismo, y otra vez volvemos al artículo 573 del Código Penal. Aquí creo que cuentan hasta la reiteración. Después, reiteración. ¿Qué diferencia una resistencia a la autoridad susceptible de multa de otra de carácter grave? Bueno, en la reforma del Código Penal, que es la que hizo el Pepe Solito, que de aquella aún no aludía al terrorismo, cometerá un acto grave de desórdenes públicos el que se niega a abandonar un lugar, solo a través de la resistencia masiva, sin necesidad de que recurra a la violencia. Y esto ya no estaba subrayado. Cualquiera que ocupa Tordesillas, por ejemplo, que se sienta y se encadena, si juntas que cambiaron el Código Penal con la nueva ley antiterrorista, realmente estaba esto. Si tú te vas a encadenar delante de cualquier sitio, si ellos quieren y te quieren aplicar esto, que esto va a ser muy discutible todavía, creo yo, pues esperanza tengo, se podría aplicar. Y fíjate de ganas, ¿eh? De nada. ¿Qué diferencia una resistencia de autoridad de multa de una de carácter grave? Grave, cualquiera que se niegue a abandonar el lugar a través de la resistencia pasiva. Cualquier cosa que hace el 15M, cualquier cosa que hace la PA habitualmente y cualquier cosa que hacen de levantar cualquier colectivo social ocupado o gestionado, o ocupa Tordesillas, o ahora mismo con la nueva ley de caza, que está así como... No la pude ver con calma y sí que no la traigo, pero ya es fascismo ni siquiera encubierto, ya es que tiene más derecho el cazador en el monte que tú ir a dar un paseo, con lo cual no puedes ir por montes donde no va a poder. Y luego queda la parte de los cooperativistas, que esto también es para esa calma, que vamos a... no sé. Esto no te lo pierdas también porque a mí me entra en la ley antiterrorista, en ciertos casos, ¿verdad? Vale, el mismo artículo, el 573, simplemente, siempre que, resumiéndolo mucho, ¿vale? Una finalidad escrita sería obligar a los poderes públicos a realizar algo o a dejar de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, si probamos a los mismos términos, o, comillas, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Es todo tan muy surrealista que todo es interpretable. Y las multas, no sé si echaste un ojo. Lo escribí yo, Sí, lo fíjate, porque me parecía No, que con esto más o menos así, para datos que alguien quisiera ver, eran parecidos. Eso está en la high, no se lo cogieron. Ah, pues no se te citan, bueno. No, los que aparece ahí lo que pasa es que no pusieron file, pero es, o sea, si lo escribí yo. Vale. Está en el tierra. Pero, ¿cómo sería una campaña? Que ya sería lo último, ¿vale? Y luego preguntar poquita cosa y ya está. Pues depende de lo que busquen. Depende de si se trata de pedir una ayuda para una persona en concreto. Por ejemplo, casos que hubo aquí en Vigo, ¿no? O conocidos por todos. No es lo mismo ir a pedir una ayuda en Risga para una persona en concreto, donde te es más fácil. No es el tipo de desobediencia civil que yo apoyo, ¿de acuerdo? Yo apoyo todo lo contrario, forzarlo al límite e ir más allá. Pero admito que para casos concretos, la PA o colectivos así puedan negociar con un banco. Yo en ningún caso reconozco que haya que negociar con un banco. Lo que yo considero desobediencia civil es sin sumisión fiscal a cualquier subvención al Estado, no se paga nada en ningún sitio privado, no. Simplemente expropiaciones directas en los supermercados, ocupación, nunca negociar, etc. Pero se puede hacer una campaña de desobediencia civil para que la PA negocie con los bancos
o negocie con el ayuntamiento o que un centro social reciba una subvención de su comunidad autónoma, por ejemplo. Esto hay muchísimos ejemplos. Es totalmente distinto hacerlo con colectivos, con una comunidad, de algo bien visto por la mayoría, que de algo no bien visto por la mayoría. Lo más sencillo, soluciones individuales. Es mucho más fácil forzar a Caballero a darte 1.700 euros a ti solo y hacerse una foto preciosa de que te está ayudando cuando la Xunta de Galicia te está puteando con el Risga, el PP malo, el PSOE bueno, esta foto está chupada. ¿Sabes? Ahí te encadenas y no te meten ley antiterrorista, ¿no? Te dan 1.700 euros y te haces una foto muy bonita. Esto es un objetivo legítimo dentro de lo que es desobediencia civil. Bueno, depende para quién. Como campaña y como objetivo se puede hacer y es de las más fáciles del mundo. Yo, por ejemplo, no considero esto apropiado. Si tú lo que quieres es atacar la raíz del problema, bueno, la raíz del problema no. Dentro de todavía viviendo en un sistema y la realidad, si quieres solucionar el Risga no lo pides a la persona, soluciona el Risga en Galicia. Entonces tienes que atacar a la Xunta, no al Concello. Claro, ya no es una persona y no son 1.700 euros. Con la Xunta por 1.700 euros también es fácil. Pero cuando hablamos de miles de personas a tanto al mes, aquí ya cambia un poco el planteamiento. Y es una campaña totalmente distinta. Requiere mucha más movilización, medidas de presión más graves. Si tú quieres hacer algo animalista, no es lo mismo ir a Tordesillas e intentar cambiar algo tan instaurado según ellos, o hacer contra la tauromaquia, por ejemplo, que en teoría en España todavía es cultura, dicen, que hacer cosas puntuales y concretas como que lograr que el Ayuntamiento de Cangas o el de Vigo o otro vayan cambiando las normas de legislación de los circos. Esto a través de igualdad animal se logra habitualmente en medidas de presión tan sencillas como mails al Ayuntamiento. Es muy sencillo, un porriño que 3.000 que votan, 6.000. Si 4.000 escriben que no van a votar a un partido que no prohíba los circos con animales, tan fácil como eso, ningún partido lo lleva. Porque si pierdes un 60% de los votos, no vas a ganar nunca. Básicamente, entonces, depende de eso. Luego, los límites, creo que tú querías saber, entre lo que es activa y pasiva. A ver, básicamente la desobediencia civil es siempre pasiva. Siempre pasiva. Básicamente. ¿Qué ocurre? Que no todo el mundo defiende siempre esto tan así. A ver, cualquier forma de acción directa que va contra la ley y busca una transformación y que se cambie algo, para mí también es desobediencia civil, siempre y cuando vaya contra una ley y sea hecha por civiles. ¿Cambia mucho? Sí, y depende de una vez más lo que busques. Es más fácil buscar en una fotogamonal, quemar cosas y parar, porque estás parando directamente la obra, y es algo local, sencillo, una vez más, como negociar con un alcalde, que intentar una desobediencia activa con cierto, no violencia, porque realmente tú te estás defendiendo de su violencia, sino con autodefensa. A nivel nacional es mucho más complicado, porque tendría que haber infinidad de gente. Como esto no quiere decir que defienda la violencia, quiere decir que en determinados casos para las campañas funcionan y se podría usar y lo consideraría legítimo derecho a la defensa. Y ahora si queréis ya preguntas, o dudas, tanto el papel interpretando, y yo no hay complejidad con lo que escribiste, Vamos a aprender. sí. Es que me fue uno de los más fáciles resumidos por si alguien quería tener los datos muy a mano rápidos. De subrayar así 3 cosas. Para poder citar cosas correctas con datos concretos, incluso los artículos de ley, cosas así que me acuerdo. Mira, cosas muy prácticas que se pueden hacer habitualmente, cualquiera. Si no eres católico, no te mola que apoyen a la iglesia, apostatar. Es en cierto modo desobediencia civil, porque la iglesia es un poder. Puedes objetar, bueno, en la declaración si quieres hacerlo, claro, aquí se aboga siempre por no hacer ningún tipo de declaración. Puedes objetar Pero en la una casillita pregunta, de la iglesia. Pablo, pero estás obligado, una vez haces la primera, estás obligado a hacer las siguientes declaraciones a la vez. Obligado a estar siempre, incluso a la primera. Y si te niegas, ¿qué pasa? Que te embargan.
y en algún momento te embargan. Siempre que hablamos de estos tipos de desobediencia, a ver, puedes llegar a vivir casi totalmente al margen del sistema, pero implica muchísimo Pero tienes nivel. casi todo embargado menos el salario mínimo interprofesional, creo que no te es embargado. No, pero no te embargan en la totalidad, nunca. Te pongo un ejemplo, yo tengo embargado mucho más de lo que me pueden embargar en lo que me queda de vida. ¿Vale? Por eso yo llego a un límite, a mí se me pueden poner las multas a mi nombre. Total, no os va a pagar nunca. Yo con la pensión actual que tengo, como máximo me pueden embargar 70 euros al mes. Llevo miles y miles de euros a los bancos, a Hacienda, nunca hice una declaración a Hacienda, nunca jamás en mi vida. Y trabajé 15 años cotizando en la Seguridad Social. Y nunca jamás hice una declaración de Hacienda. Más los años de baja, más lo que se cumple. Y nunca, y si lo hacer. Entonces, para ser concretos, tú si desobedeces civilmente, en serio, sabes que te van a acabar embargando esos Te van acabando embargando, sí, siempre en función de tus ingresos. Sí, te van a acabar embargando si tienes ingresos regulares. Entonces, eso de alguna manera es lo que comentabas antes, desactiva lo que sería la desobediencia civil de lo que se entiende como clase media o clase media baja, o asalariados, gente que, bueno, que tiene ingresos, que tiene pequeñas propiedades o algo, porque te dejan sin nada. Y con las leyes, con las reformas actuales, ¿cómo lo ves? A ver, el te dejan sin nada es muy relativo, es que desactiva más a gente con un ingreso medianamente elevado. Y una vez más son los miedos. En cierto modo, pues mira, te embargan. Tú eres el 1000 eurista, 900 euros. Con 1000 creo que te quitan 70, claro. Así de memoria. Vale, pues resulta que hacer activismo te va a costar 75 euros toda tu vida. Pues hay gente que paga afiliaciones a algo, se come unas revistas, pues oye, si me va a costar 75 euros al mes y ya voy a poder hacer, no digo barra libre, si voy a tener mucha más libertad y voy a estar menos limitado, voy a tener que tener solo ya cuidado con el Código Penal, no infringido, porque aquí ya jugamos con otros parámetros. ¿Qué más te pueden hacer a día de hoy? De momento nada, eso aún no lo han contemplado. O al menos no lo vi, bueno, cuidado. Por reiteración. Pero ¿cómo sabes? Todavía. ¿Cómo sabes lo que te pueden meter de multa como máximo? Dependiendo de lo que cobras. No, no es cuánto te meten de multa como máximo dependiendo de lo que cobras. No. Las multas van en función de la norma que te has saltado y lo que te van a poner. Luego la parte que a ti te pueden embargar es en función de lo que exceda el salario mínimo interprofesional, que esto no te pueden embargar, a partir de ahí, cuanto más exceda, te amplían más. Más o menos de media, en 1000 euros te salen 75. Ahora, si tú cobras 3000, ya te deben salir como a lo mejor 500. O sea que si a mí me ponen una multa, imagínate, 300 euros por Tordesillas, yo puedo alegar que tengo un sueldo de 500 euros. Tú lo que puedes y debes hacer es negarte a todo. Bueno, puedes y debes, el deber no entra. Yo te hablo ya, ahora sí que opino personalmente, ¿vale? Sí. Me olvido de los manuales, estos tan reformistas, y hablo a nivel personal. Yo nunca pago las multas, nunca, jamás en la vida. Te digo porque el sistema no funciona. Antes o después me las van a cobrar. Sí, yo tenía muy claro cuando nunca fui la primera vez a Hacienda y les dije que yo no quería declarar, no sabía Hacienda Pública, que no quería pagar ni al Estado, ni a las carreteras, ni a las carreteras sí, perdón, ni a la iglesia, ni al ejército. Que, oye, yo mi parte para carreteras, para escuelas y sanidad, que la daba, pero que el resto no. Y claro, fue a hablar con el Estado. Entonces ya no la presenté. Y nunca más la presenté. Tardaron 6 años. 6 años. No, sí, 7, casi 7. En detectar que no tal. 5 ya habían prescrito. Eso ya no me lo cobraron. Y me embargaron la nómina, yo tenía que pagar de aquella, las antiguas pesetas, mucho, porque trabajaba turnos 200.000. 7 años después, me cobraron 20.000 pesetas de más y me lo embargaron en cómodos plazos mensuales durante 10 meses de 20.000 pesetas al mes. A mí es que me compensó, pero totalmente me compensó. En el caso de las multas, te dan entrada cuando no la pagas, es tarde. El juzgado espera, tiene paciencia. Si quieres jugar, vas por allí y le dices, mira que perdí el número de cuenta y te comprometes a pagar. Vas el 5, el 6 y siempre te comprometes para el día 1 del mes que viene. Siempre. El máximo plazo. Y tarda. Y de allí a un tiempo es cuando hacen una investigación. A ver qué te pueden embargar. ¿Qué te pueden embargar? La nómina. Si tuvieras un depósito en un banco y cosas así, que no es una nómina, ahí sí te pueden meter más pellizcos. ¿No? A veces por errores también lo hacen. Y son los problemas, que la gente no reclama esto. Hay cosas que son inembargables, en riesgo así, y de vez en cuando la seguridad social o alguien te mete mano ahí y tienes que reclamar para que te lo devuelvan. Pero es inembargable, o sea, lo recuperas seguro siempre.
Siempre, Digo para la gente que siempre, tenga Yo tengo una pendiente y no... por debajo siempre, de siempre es muy complicado. te tiene que embargar. Y si te embargan, te lo tiene que devolver. En teoría, sí. Cuando hablamos de estados, de poderes, yo nunca voy a hacer afirmación. Sí, nunca se sabe cuál poder. O te juntas, yo en mi caso es que ya en el trabajo no te cotizan lo que te tienen que cotizar, entonces la multa queda por ahí aplazada, de esto de multas 10, que será una pasta, pero bueno, un poco. Y ya pasaron años y yo no tengo noticia, a mí no me ha pasado nada por ahora, ¿sabes? Un poquito más ya, pero es que... Cuanto más tiempo las dejes, mejor. ¿Y el fin último de la desobediencia civil, cuál sería? Depende, también depende. Depende de cuando volvemos a hablar de los objetivos. Es que por el problema es que el concepto de desobediencia civil es muy amplio. La desobediencia civil la puedo ejercer yo solo, simplemente porque, pues mira, no me gusta que fuméis aquí. Yo, por ejemplo, yo solo y todos fumáis, pues la puedo hacer. Aquí no, porque no incumplo ninguna ley, ¿no? Pues si la ley obligara a fumar, yo ejercería la desobediencia civil diciendo que no fumo. Y punto. Y también si es una costumbre para mí, yo soy así de radical. Pero, en fin, transformar la situación. ¿Cuál fue el objetivo de, pues, no sé, campañas de desobediencia civil famosísimas y conocidas? Parks, los negros en los autobuses, Gandhi, muchísimas, ¿sabes? Hay ejemplos que transforman. En general, ¿qué buscas? Acción directa, acción política. Tú a través de la acción directa, por eso yo no creo solo en la desobediencia civil tan pausada, lo que buscas es una transformación social. Si gran parte de la sociedad cambia su opinión política, el sistema en el cual vivimos, ya no buscas, si buscas otros objetivos, buscas darle un sistema. Eso son otras cosas. Pero si buscas transformarlo, simplemente lo que buscas es que la mayor parte de la sociedad se conciencie de que matar toros es un asesinato y que es ilógico que no puedas follarte un toro, pero sí matarlo. Porque si te pones un toro vas a la cárcel, aunque él lo consienta, y en cambio si lo matas, aunque él no quiera, pues es un artista. Eso es ilógico. Buscas eso, transformar la visión. Respuesta, acción política, que los partidos cambien las normas y las formas de legislar. Puedes buscar algo más, que sería una transformación social. Una transformación social completa. Desobediencia civil. Que también se puede usar. Transformación social completa. Sí, pero en ese caso, En realidad yo buscaría más eso. en ese caso la desobediencia civil se entendería como un método que puede estar al servicio, es decir, no es, claro, el problema es que lo puede utilizar como, realmente tú no me acabas de decir, transformar, pues claro, habrá, por ponernos en el peor de los casos, los fascistas o los nazis en su día... No, en su día no, a día de hoy, hacían... el Ku Klux Klan o un rollo fascista, visto desde un nivel teórico, solo teórico, ¿no?, sin aplicarse a la práctica, evidentemente ejerce la desobediencia civil, puesto que van contra una ley y saben perfectamente que lo están incumpliendo, simplemente porque no creen en ella. Desde su punto de vista sí están ejerciendo la desobediencia civil, por supuesto. Sí. Claro, pero eso, lo que quiero decir es que... es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Como todas las que sean, a través de algo político. Porque siempre pueden jugar todos a lo mismo. Claro que los nazis o cualquier ideología que nos guste, o de hecho juega mucho a la desobediencia civil, por ejemplo, los antiabortistas. Juegan muchísimo a la desobediencia civil. Es más, hacer pintadas por la calle, aborto cero, yo estoy cansado de verlas. ¿Sí? Es una cierta forma mínima de desobediencia civil, porque hacen una pintada en la calle, bueno, incumplen alguna ley, sabes que las incumpliendo, pero bueno, son detallitos. No hacen habitualmente acciones más violentas o más contra la legalidad. Juegan más bien con los límites de la legalidad. Los colectivos nazis, sí, el Ku Klux Klan, cuando quema una cruz en un jardín de un negro, evidentemente está haciendo una forma de desobediencia civil. El problema es que realmente, y bueno, es la misma, son los números y los miedos. Cuando los hace en algunos sitios, el Ku Klux Klan o el nazi, son mayoría, hasta están bien vistas. Alemania. Cuando haces tú las contrarias, la gente tiene miedo, y el problema es ese. Yo no creo en los líderes, no creo en Rick Durán, el Robin Hood, tengo hablado con él, me cae bien, mola más o menos lo que hacen allí, pero a mí tan líder, tan así, tampoco me convencen. Lo que creo es que cualquiera
tiene que pensar qué es para el justo y qué es para el injusto. Y si es justo, lo apoyas. Y si es injusto, te opones. Y si no se opone nadie más, eso no es problema tuyo. Porque si el problema tuyo es que somos pocos los que nos oponemos, nunca serán muchos los que se opongan. Entonces no No existiría la desobediencia si civil. tú lo consideras injusto. Eso es para mí el principio. Está a la posgrado. Sí, Si me disperso muchísimo, ya no sé qué puedo hacer. Ay, por favor, Pues mira, si pierdes no nos queda nada que aguantar.